Como ya comenté hace un par de meses cuando presenté los componentes de mi nuevo equipo para trabajar y jugar a DCS VR, mi intención sería montar el 9800X3D y sustituirlo más adelante por el 9950X3D cuando se pusiera a la venta. En los últimos vídeos hemos visto que el 9800X3D es capaz de exprimir hasta el último cuadro por segundo de las GPUs y bajar las latencias en DCS VR. Pero como el ordenador es además mi herramienta de trabajo para edición de foto y vídeo, este procesador de 8 núcleos, al igual que pasaba con el 5800X3D, se me queda corto. Y aquí es donde entra en escena el 9950X3D. Gracias a mi amigo Iván de la tienda de hardware Casa de Pepito, pude comprarlo y recibirlo el día de salida. Sobre el papel, sus 16 núcleos son ideales para trabajar y la 3DV Cache le da ese empujón extra en juegos. Mi principal preocupación es que rindiese mucho menos que el 9800X3D en DCS VR y de nuevo tuviera que sacrificar una de las dos opciones. Además, tiene dos CCDs con 8 núcleos cada uno y solo uno de esos CCDs tiene 3DV Cache, por lo que si no gestiona bien la asignación de DCS a los núcleos con 3DV Cache, podría haber problemas de rendimiento como pasaba al principio con el 7950X3D. En esta nueva generación, AMD asegura haber resuelto aquellos problemas y se supone que todo debería funcionar correctamente. En las pruebas que vamos a ver a continuación, tanto la BIOS como el chipset y los drivers de Nvidia están actualizados a sus últimas versiones, dejando desactivado el modo juego en Windows 11. Por lo demás, todo está por defecto: pinchar el procesador y jugar. ¿Será este el procesador ideal para trabajar y jugar en DCS VR? Vamos a verlo.
Después de enfrentar a los dos procesadores en varias pruebas con distintas aeronaves y terrenos, lo primero que nos llama la atención es que el 9950X3D no solo le mantiene el tipo al 9800X3D en la tasa de cuadros por segundo, sino que además rebaja sus latencias de manera notable. En algunos casos, como en el test del Chinook volando a baja cota en Irak, la reducción es de más de un 30%, pasando de 9,5 milisegundos a 6,4. Echando un vistazo a las gráficas de media, se confirma lo que hemos visto. Ambos procesadores tienen los mismos frames por segundo, con una media de 84, pero el 9950X3D reduce las latencias en casi un 20%, de 6,5 milisegundos a 5,3. Además, el 9950X3D siempre se mantiene por debajo de los 8 milisegundos, mientras que el 9800X3D sube por encima en pruebas exigentes como la del Apache en Marianas o la del Chinook en Irak. En cuanto a los núcleos del procesador, al principio me preocupé un poco porque al ejecutar DCS no desactivaba ninguno, pero al ver el rendimiento y todos los cores e hilos con actividad en el simulador decidí dejarlo estar. Como curiosidad os contaré que mientras pasaba las pruebas y veía esas latencias tan bajas, tuve que asegurarme varias veces de que todo estuviera bien configurado, porque no me podía creer que rebajara aún más los milisegundos del 9800X3D. Una teoría que se me ocurrió es que esas latencias extra que baja el 9950X3D podrían ser las que le afectan al 9800X3D por estar grabando las pruebas con OBS. Esto demuestra que estamos ante una auténtica bestia multitarea que nos va a permitir jugar, grabar y hacer streaming a otro nivel, además de trabajar en edición de foto, vídeo o cualquier tarea pesada sin despeinarse. Si utilizáis el ordenador para trabajar además de jugar, con el 9950X3D tendréis lo mejor de los dos mundos. Cuesta 240 € más que el 9800X3D, pero creedme que vuestro flujo de trabajo lo agradecerá, ya sea editando vídeos, renderizando proyectos o haciendo streaming mientras jugáis. Si por el contrario vuestro ordenador es exclusivamente una máquina de juegos, el 9800X3D sigue siendo el procesador ideal para vosotros. Os dará frames por segundo altísimos y latencias bajas para disfrutar de DCS VR al máximo. Yo estoy encantado con el 9950X3D porque ya no tengo que montar un ordenador para trabajar y otro para jugar. Esta vez AMD lo ha hecho muy bien y tenemos a un nuevo rey en productividad y juegos. Por mi parte nada más, espero que hayáis disfrutado del vídeo, muchas gracias por la atención, un abrazo y hasta la próxima.